Así que acudo a los hombres vestidos de seda que bailaban la música hecha por los esclavos y la llamaban libertad, a los hombres con sombreros de corona de campana que llevaban a Hester Prynne a su vergüenza y la llamaban religión, al americanismo que levanta sus manos en contra del mal. Apelo a los patriarcas de Nueva Inglaterra, a los poetas de Nueva Inglaterra, desde Endicott hasta Lowell, desde Winthrop hasta Longfellow, desde Norton hasta Holmes, y apelo en el nombre y por los derechos de esa ciudadanía común, de ese origen común, tanto del puritano como del caballero, que el pasado muerto, consagrado por la sangre de sus mártires, no por sus odios salvajes, oscurecido tanto por el rey de la guerra como por el sacerdocio, quede muerto entre los muertos. Que el presente y el futuro suenen con el canto de los cantantes. Benditas sean las lecciones que enseñan, las leyes que hacen. Bendito sea el ojo para ver, la luz que revelar. Bendita sea la tolerancia, sentada siempre a la diestra de Dios para guiar el camino con la palabra de amor. Bendecido sea todo lo que nos acerca más a la meta de la verdadera religión, el verdadero republicanismo y el verdadero patriotismo. Creamos en nuestro país y en nosotros mismos. No fue Cotton Mather, sino John Greenleaf Whittier quien gritó: Querido Dios y Padre de todos nosotros, perdónanos por creer en mentiras crueles, perdona la ceguera que nos ciega, derribar nuestros ídolos, nuestros altares sangrientos, haznos verte a ti en tu humanidad. Henry Watterson, Puritan and Cavalier. Goethe, al ser reprochado por no haber escrito canciones de guerra contra los franceses, respondió: En mi poesía nunca he engañado. ¿Cómo podía haber escrito canciones de odio sin odio? Tampoco es posible alegar con plena eficacia una causa por la cual no te sientas profundamente motivado. El sentimiento es contagioso porque la creencia es contagiosa. El orador que hable con sentimiento real respecto a sus propias convicciones inculcará sus sentimientos en sus oyentes. Sinceridad, fuerza, entusiasmo y sobre todo sentimiento, esas son las cualidades que mueven multitudes y hacen irresistibles los llamamientos. Son de una importancia mucho mayor que los principios técnicos sobre cómo transmitir un mensaje, la eficacia de la gesticulación o lo pulido de una exposición. Todo esto es significativo, ya que no hay duda de que debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, basa tu apelación sobre la razón, pero no termines en el sótano. Deja que el edificio se levante, lleno de profunda emoción y noble persuasión. Preguntas y ejercicios. 1. Haz un discurso corto usando la persuasión. 2. ¿Qué otros métodos de persuasión conoces? 3. Es más fácil persuadir a las personas para que cambien su conducta que persuadirlas de continuar en un rumbo determinado. Da ejemplos que apoyen tu opinión. 4. ¿Hasta qué punto debemos persuadir a los demás para que adopten una idea nuestra en beneficio propio? 5. ¿El mérito del mensaje tiene alguna relación con el mérito de los métodos utilizados? 6. Haz un breve discurso sobre el valor de la habilidad para persuadir. 7. ¿La persuasión efectiva produce siempre convicción? 8. ¿Es justo que el abogado apele a las emociones de un jurado en un juicio por asesinato? ¿Por qué? 9. ¿Debe el juez usar la persuasión para ejercer su cargo? ¿Por qué? Capítulo 25. Influenciando a las multitudes. El éxito en los negocios gira en torno a tocar la imaginación de las multitudes. La razón por la cual los predicadores de esta generación tienen menos éxito en conseguir que la gente ame la bondad consiste en que los hombres de negocios están haciendo que las multitudes quieran automóviles, ropa y lujos, y lo consiguen porque ellos están estudiando muy de cerca y con ahínco la naturaleza humana. Así han conseguido entender mejor en qué consiste el arte de tocar la imaginación de las muchedumbres. Gerald Stanley, Lee Krauts. A principios de julio de 1914, una colección de franceses en París o de alemanes en Berlín no atraían la atención de las multitudes. Cada individuo tenía sus propios intereses y necesidades especiales y no había ninguna idea poderosa común para unificar a las masas. En ese entonces, un grupo se conformaba solamente por unos cuantos individuos. Un mes más tarde, cualquier grupo de franceses o alemanes conformaba una multitud. El patriotismo, el odio, un temor común, un dolor penetrante habían unificado a los individuos. La psicología de la multitud es muy diferente de la psicología de los miembros individuales que la componen.
La multitud es una entidad distinta. Los individuos refrenan y someten muchos de sus impulsos a lo que les dicta su razón. La multitud nunca razona, solo siente. Como personas, hay un sentido de responsabilidad vinculado a nuestras acciones, pero ese mismo sentido se pierde en la multitud debido a la gran cantidad de gente que la conforma. La multitud es sumamente sugestionable y actuará basada en las ideas más salvajes y extremas. La mente de la multitud es primitiva y tiende a respaldar y realizar planes y acciones que sus miembros repudiarían por completo. Una multitud es simplemente un grupo muy amplio de gente. La descripción de Ruskin es apropiada. Usted puede hablarle a una multitud de cualquier cosa. Sus sentimientos pueden ser, casi siempre son, generosos y correctos, pero no tiene ningún fundamento para ellos, ni tampoco los mantiene. Usted puede hablarle a una multitud de lo que usted quiera. Ella adquiere determinada manera de pensar, casi siempre que por contagio. Capta una opinión como se adquiere un resfriado y no existe un rumor que sea lo suficientemente pequeño que no rugirá salvaje en manos de una multitud. Ni tampoco habrá nada tan grande como para que ella no lo olvide en el transcurso de una hora, cuando ya es pasado. La historia no nos mostrará cómo funciona la mente de la multitud actual. La gente medieval no era dada al razonamiento. El hombre medieval le atribuía gran peso a la autoridad. El papel de la religión ejercía gran importancia en las emociones de la gente. Estas condiciones se convirtieron en un enorme fundamento para la propagación de la mente de la muchedumbre cuando en el siglo XI la flagelación como un acto de autocastigo voluntario era predicado por los monjes. La sustitución de la flagelación por la recitación de los salmos penitenciales fue detenida por los reformadores y hasta se creó una escala en la que 1000 golpes equivalían a 10 salmos y 15.000 a todo el salterio. Esta manía se esparció a gran velocidad entre las multitudes. Fraternidades flagelantes surgieron. Los presbíteros comenzaron a cargar por las calles grandes procesiones, recitando oraciones y azotando sus cuerpos ensangrentados con correas de cuero con 4 puntas de hierro. El Papa Clemente denunció esta práctica y varios de los líderes de estas procesiones tuvieron que ser quemados en la hoguera antes de que el frenesí de la autoflagelación pudiera ser desarraigado. Toda Europa occidental y central se convirtió en una multitud debido a la predicación de las cruzadas y millones de seguidores del Príncipe de la Paz se precipitaron a la Tierra Santa para matar a los paganos. Incluso los niños comenzaron una cruzada contra los sarracenos. El espíritu de la muchedumbre era tan fuerte que los afectos ni la persuasión podían prevalecer contra ella, y miles de bebés murieron en los intentos de la gente por alcanzar y redimir el sepulcro sagrado. En la primera parte del siglo XVIII surgió la Compañía del Mar del Sur en Inglaterra. Gran Bretaña se convirtió en una multitud especulativa. Las acciones de la Compañía del Mar del Sur subieron de 128 puntos en enero a 550 en mayo y a 1000 en julio y se vendieron 5 millones de acciones. La especulación se desató, se organizaron cientos de empresas, una fue formada por una rueda de movimiento perpetuo. Otra nunca se preocupó ni siquiera por dar ninguna razón para tomar el dinero de sus suscriptores, sino que simplemente anunció que estaba organizada por un diseño que sería promulgado en lo sucesivo. Los propietarios comenzaron a vender y se produjo pánico por todas partes. Las acciones de la Compañía del Mar del Sur cayeron 800 puntos en unos días y más de 1.000 millones de dólares se evaporaron en esta era de especulación frenética. La quema de brujas en Salem, la manía de oro de Klondike y las 48 personas que fueron asesinadas por las turbas en los Estados Unidos en 1913 son ejemplos frecuentes del efecto del pensamiento colectivo en los Estados Unidos. La multitud debe tener un líder. El líder de una multitud es un factor determinante. Él es quien se da a la tarea de unificar a sus miembros e inspirarlos con entusiasmo y viceversa. La multitud actúa como él sugiere. La gente en masa no tiene conclusiones muy acertadas sobre ningún tema fuera de sus propias esferas pequeñas. Pero cuando se convierte en una multitud, está perfectamente dispuesta a aceptar las opiniones y se apropia de ellas. La multitud seguirá a un líder a toda costa en los problemas laborales. Prefiere seguir a un líder que obedecer a su gobierno.
En la guerra seguirá a un líder aunque tenga que esconderse entre la maleza y enfrentar armas en su contra aunque funcionen a 14 revoluciones por segundo. La mafia se despoja de la fuerza de voluntad y obedece ciegamente a su dictador. El gobierno ruso, reconociendo la amenaza de la muchedumbre, solía prohibir las manifestaciones públicas. La historia está llena de ejemplos similares. ¿Cómo se crea una multitud? Hoy en día la multitud es un factor tan real en nuestra sociedad como lo son los magnates y los monopolios. Es un problema demasiado complejo como para solo condenarlo o aplaudirlo. El problema actual es cómo sacar lo mejor y lo máximo del espíritu de la multitud. El orador público también se enfrenta a esa misma pregunta. Su influencia se multiplicará si él logra transmutar su audiencia en una multitud. Las afirmaciones del orador deberán ser las conclusiones de la multitud y lo logrará unificando las mentes y las necesidades de la audiencia y despertando sus emociones. Sus sentimientos, no su razón, están en manos del criterio y la honestidad del orador. Esto ocurre en el escenario y va de acuerdo con el plan de ataque del orador para ganar su audiencia. Es imposible convertir a una audiencia en una multitud sin apelar a las emociones de los asistentes. ¿Te imaginas que un grupo promedio se convierta en una multitud mientras escuchas una conferencia sobre pescar con moscas secas o sobre el arte egipcio? No se habría necesitado de una elocuencia de talla mundial para convertir a toda la audiencia de Ulster en 1914 en una multitud discutiendo sobre Home Rule Act. El espíritu de la muchedumbre depende en gran medida del tema usado para fundir individuos en un todo brillante. Un buen observador estará interesado en detectar cuáles son esas diversas estrategias que utilizará un actor para obtener las primeras risas y aplausos del público. Su observación deberá ser muy aguda porque él sabe que una audiencia de individuos es una audiencia de críticos indiferentes, pero una vez los haga reír juntos y esa risa de cada uno convierta a las personas en una multitud, todo el teatro aplaudirá al artista y él habrá triunfado. Las multitudes no han cambiado su naturaleza a través de los tiempos y la única ley para convertirte en el más grande predicador o en el mejor orador es que debes conseguir fundir a los espectadores en una sola audiencia a través de tu mensaje. Las estrategias de gran orador pueden no ser tan eficaces como la del monólogo del vodevil, pero el principio es el mismo. Trata un tema universal que haga que todos tus oyentes se sientan igual al mismo tiempo. El evangelista que hace que el solista cante alguna canción antes de que él empiece su sermón, o invita a toda la congregación a que cante, y en esto se basa la psicología de ahora todo el mundo canta, en que él sabe que los que no se unan a la canción están todavía fuera de la multitud. Muchas veces el evangelista experto se detiene en medio de su charla cuando siente que sus oyentes son unidades en lugar de una masa fundida. Y un orador sensible puede sentir esa condición de manera más deprimente. Y de repente invita a que todos se levanten y canten, o dice en voz alta un pasaje muy conocido, o lee al unísono. O quizás ha dejado sutilmente el hilo de su discurso para contar una historia que, a partir de su larga experiencia, él sabe que lo ayudará a llevar a sus oyentes a un sentimiento común. Estos son recursos importantes para el orador, y feliz es el que los usa con dignidad y no como lo haría un charlatán despreciable. La diferencia entre un demagogo y un líder no es tanto una cuestión de método como de principio. Incluso el orador más digno debe reconocer las leyes eternas de la naturaleza humana. De ninguna manera se le pide que se convierta en un tramposo en la plataforma, lejos de eso. Apela a esos elementos del mundo del discurso público que han sido reconocidos por todos los grandes oradores, desde Demóstenes a Sam Small, y procura siempre motivar a tus oyentes dignamente. Es tan difícil encender entusiasmo en una audiencia dispersa como lo es hacer una hoguera con palos dispersos. Para convertir a una audiencia en una multitud, debe lograr que ésta sea como una multitud. Esto no se puede hacer cuando los asistentes están muy dispersos en un gran recinto lleno de asientos o cuando muchos bancos vacíos separan al orador de sus oyentes. Haz que tu audiencia se siente de manera compacta.
¿Cuántos predicadores han lamentado el enorme edificio en el cual lo que normalmente sería una gran congregación se ha dispersado en la soledad fría y escalofriante del domingo después del servicio? El propio obispo Brooks no podría haber inspirado una congregación de 1000 almas sentadas en la inmensidad de la plaza de San Pedro en Roma. En ese santuario colosal, solo en las grandes ocasiones, la multitud llega hasta el altar mayor y a veces se usan las capillas laterales, que son más pequeñas. Los valores universales sobrecargados de sentimiento ayudan a crear la atmósfera de la multitud. Ejemplos: libertad, carácter, rectitud, coraje, fraternidad, altruismo, patriotismo y héroes nacionales. George Cohan sabía lo que hacía cuando introdujo la bandera y las canciones de la bandera en sus comedias musicales. Los regimientos de Cromwell oraron antes de la batalla y entraron en la lucha cantando himnos. El ejército francés, cantando la Marseillaise en 1914, atacó a los alemanes. Tales estrategias unificadoras despertaron los sentimientos y convirtieron a los soldados en una multitud fanática y desgraciadamente en asesinos más eficientes.